El distanciamiento social nos obligará a cambiar algunos de nuestros hábitos, y muchos de ellos pueden ser para bien. En varios países, en esta época de pandemia, este medio de transporte ha ayudado a las personas a movilizarse, a ser productivos, a mantenerse sanos, sin tener que usar alternativas que puedan ponerlos en riesgo de un contagio. En nuestro país también se está pensando en esta como una opción saludable para ir de un lugar a otro. Este es un trabajo que debe hacerse entre ciudadanos y autoridades para que los trayectos sean seguros. Hoy queremos darles algunas recomendaciones si están pensando que es una buena idea usar la bicicleta en tiempos de COVID-19. En medio de la pandemia, las calles han visto un aumento de personas sobre dos ruedas. Este fenómeno ha ocurrido en todo el mundo y también en Ecuador. La restricción vehicular y la ausencia del transporte público parecen haber obligado a muchos a desempolvar su bicicleta para hacer trayectos cortos y largos en busca de alimentos o medicinas. Obviamente en este momento es como el escenario ideal porque tenemos la menor cantidad de autos en las vías. La gente que ya nos movíamos en bicicleta en la ciudad, pues la seguimos utilizando como nuestro medio de movilidad. Y también hemos visto y reconocemos gente novata, hombres y mujeres novatos, es decir, que casi sin nada de experiencia se están lanzando a las calles. Y el cambio es bastante, es radical. Por darte un ejemplo, si en un cicloparqueo de un centro comercial o un mercado era antes de 5 bicicletas, ahora llegan a 20, 30, 50 bicicletas. Así de drástico es la visibilidad de la bicicleta en las calles. Esa preferencia de muchos para moverse en bicicleta en tiempos de pandemia y cuarentena podría explicarse por algunas ventajas con respecto a ir a pie o tomar el transporte público. Va a ser económica, saludable y de medio ambiente. Eso sumado a evitar riesgos de contagio. Entonces tiene muchos más beneficios que ir en cualquier otro transporte. Es un transporte que no tiene contacto realmente con nada, más que con el entorno del aire, por decirlo así. Y puedes evitar rápidamente que nadie se acerque, o sea, entre ciclistas podemos mantener la distancia, a diferencia de que si vas en un bus es un espacio físico que no va a aumentar, o sea, es lo que tenemos. Ciudades como Berlín y Bogotá están implementando ciclovías emergentes para fomentar el uso de la bicicleta. La iniciativa también llegó a Quito y en su primera fase se instalará señalización en 25 kilómetros de la capital. En Guayaquil, el colectivo Masa Crítica presentó una propuesta al municipio. Bueno, nosotros hicimos este mapeo por investigación de diferentes personas de nuestro colectivo, de ir a diferentes puntos, de ir a ver la frecuencia de bicicletas hacia los mercados, hacia centros de salud. Entonces, esta información la hicimos en un gran mapa para que sea analizado, obviamente. Es un primer paso de no tener, digamos, nada, a tener algo y con mucha fuerza porque las necesidades son distintas. Digamos que si antes no querían aplicar las ciclovías por temor de que no iban a ser usadas o tantos mitos hacia las ciclovías, este es el mejor momento para que apliquen y se haga lo que antes tenían miedo de, digamos, de invertir. Y esta intervención podría ser así de simple como de conos o de pintura, o como bien lo está haciendo Quito, con empotrados. ¿Sí? Es una ciclovía temporal, pero con mayor duración, con la visión de que esto va a durar más tiempo, o sea, con la visión de que estas ciclovías, si bien son emergentes, si bien son temporales, van a apostar mucho más meses y si es posible y si son funcionales, que sean permanentes. Si usted está pensando movilizarse en bicicleta, debe saber que tiene derecho a usar todas las vías del país como cualquier otro vehículo, con las mismas responsabilidades y con preferencia de vía cuando no está disponible una ciclovía. Ya a nivel mecánico, hay que tener algunas precauciones antes de empezar a pedalear. Tener en cuenta al momento de sacar nuestra bicicletita que está en la bodega ya un buen tiempo, llena de polvo y todo eso, es la presión de las llantas. Básico, inmediatamente, porque cuando la bicicleta pasa mucho tiempo sin uso, en el frío, el aire se disipa. Todas las llantas de las bicicletas vienen con un indicador de cuánto se tiene que poner. Entonces eso siempre te va a permitir moverte más fácil, más cómodo, la bicicleta se vuelve más rápida. Si no, en realidad es muy lento y haces un ejercicio en vano. En segundo punto, yo considero importante también revisar el tema de frenos.
porque si no lo que va a pasar es en la primera esquina que vayas a curvar, la bicicleta simplemente se va de largo. Y los cambios, porque al final los cambios son los que nos van a permitir desplazarnos ahorrando energía, ¿sí? Y como último punto, porque también es muy importante, es nuestra comodidad sobre la bici. Tener el asiento a la altura adecuada, a la altura donde se pone la correa, te permite ahorrar o optimizar todo el desahogo de energía que se te va a las piernas. La posición de nuestras manos, o en este vino así, ve. Mira, la una está en esa posición adecuada y la otra consideraría que está en una posición correcta, ¿sí? Esta es la posición adecuada, con esa pequeña caída, ¿sí? Puede usar las calles cercanas a su casa para probar las condiciones de su bicicleta y después tome en cuenta los siguientes consejos para utilizar las vías. Aprovechar y hacer la ruta que desean para poder conocer la ruta. Imaginándose si usaban antes auto para movilizarse o bus, tratar de ir como por la misma ruta para ver si es que esa ruta es efectiva cicleándola. O si tienen que buscar otras alternativas, que podría ser el tema de optimizar las rutas y el tiempo para desplazamiento. Candado, un casco y luces de seguridad. Usar las ciclovías. Siempre abogado porque sea una sana convivencia en nuestro desplazamiento en orden de prioridades, primeramente al peatón. No te subas a las veredas también. Y otro factor importante también es la mirada, ¿no? Si es que tu mirada está en la llanta de la bicicleta delantera, en serio, primeramente que se vuelve un poco más inestable. Segundo, que si un peatón se cruza, hay un hueco, un auto también se mete rápido a la derecha, siempre puede causar un accidente, ¿no? Y yo he incentivado siempre a los usuarios que inviertan en un buen candado. Y yo recomendaría el que es tipo cadena, el que es tipo espiral también, porque de alguna manera te permite asegurar más partes de la bici. Como prioridad 1, el cuadro de la bici. Segundo, la llanta posterior de la bicicleta. Y si te alcanza para la rueda delantera, mucho mejor. Para evitar sustos y que nunca más quieras usar la bici, tratemos de usar vías alternas. Tampoco hay que confiarnos, porque ahora al haber menos carros, las personas van más rápido. Y de hecho ese es un llamado a la ciudadanía a bajar la velocidad. No todo el mundo es ambulancia, tenemos que ir a velocidad calmada. También es súper importante, después de utilizar nuestras bicicletas en este tema de la pandemia, poder desinfectar todo lo que es nuestro manubrio, nuestro asiento, y en la medida de lo posible también poder desinfectar las llantas, que son las superficies que van a estar en contacto al salir de nuestra casa. El mantenimiento de la bicicleta es muy importante. Si se llena de polvo, al ponerse en movimiento, puede hacer el efecto de una lija y desgastar así llantas y frenos. En casa siempre vamos a tener el lavaplatos. Consíguete una esponjita o una brocha, hazle bastante agüita, humedécele y hazle mucha espuma. La ventaja de este jabón de platos es que exige poquísima agua para enjuagar. Una vez que esté eso, lo que tenemos que procurarnos es que esté nuestra cadena hidratada, ¿sí? Hay cadenas propiamente de bicicletas que te permiten que con el calor no se evaporen, que con la lluvia no se corran, que con mucho exceso de polvo no se pegue el polvo. Las hay, pero si en el peor de los casos también cuando en casa te quieres sacar la bici no hay, puede ser el aceite que nunca falta, el 3 en 1, o en el peor caso más extremo, cógete un poco de aceite de comer. Ese aceite es muy liviano, obviamente a la semana está evaporado, pero es mucho mejor que pongamos un aceite que no sea el adecuado y que se pegue todo, y eso es más difícil limpiar, incluso para los mecánicos. Si usted piensa hacer la inversión de comprar una bicicleta, tome en cuenta los siguientes detalles. Lo más importante, empezamos con nuestro tallaje. Es como los zapatos. Entonces, hay unas tablitas fácilmente que puedes identificar a tu estatura qué talla. Es universal esa nomenclatura que viene. En todo caso, darte cuenta qué vas a hacer con la bici. Hay bicicletas netamente urbanas, ¿sí? Bicicletas 100% montañeras o digamos bicicletas que te permiten hacer las dos cosas. Una cosa que siempre recomiendo son los asientos. Hay una gran diferencia. ¿Por qué? Es un asiento de hombre. Los huesitos, los isquiones de nuestras posaderas siempre son más angostos. Entonces los huesos siempre se van a ubicar acá y tenemos la suficiente superficie para que estén apoyados bien. Mira el asiento de mujer. La parte de las posaderas siempre son más anchas. Igual tiene esta pequeña hundimiento para que el huesito del coxis no tenga ninguna presión. La bicicleta es una opción para moverse cuando es necesario, pero recuerde que el nuevo coronavirus sigue entre nosotros. Mantenga la distancia con otros ciclistas y lleve siempre mascarilla.